Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con la sesión y vamos a hablar hoy de la psicología de la liberación para continuar con el tema del marxismo, ¿no? Eh, Fue muy interesante leer como varios de sus comentarios del análisis del documental que les pedí, donde contrastábamos las condiciones materiales que había como en China y acá en México, ¿no? Evidentemente son dos contextos no solamente culturales, políticos y económicos distintos, sino incluso geográficamente, ambientalmente, son países diferentes. Cuando hablamos de hacer análisis materialista, lo que nos proponemos es precisamente analizar aquella realidad que es tangible, pero que en este caso nosotros la vamos a asumir como históricamente construida. Que la realidad material china y mexicana sea como es, tiene que ver con procesos humanos muy específicos y que esa materialidad hace que las personas se comporten de ciertas maneras, ¿no? Hay una relación dialéctica acá. Nosotros construimos la materialidad histórica y al mismo tiempo la materialidad histórica nos construye a nosotros. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿no? A Zuckerberg le permitió construir Facebook las condiciones materiales del contexto norteamericano, donde él empezó con todas estas ideas y que le permitieron habilitarlas. Pero el hecho de que haya hecho esa construcción humana hoy también condiciona muchas de nuestras formas de vivir, ¿no? Hoy, por ejemplo, organizamos muchas dinámicas de nuestra vida cotidiana a través de esa red social. Pensemos cómo sería todo este asunto de la pandemia sin la existencia de Facebook, sin la existencia material del Internet, ¿no? Sin toda esta capacidad de interconexión que existe hoy en día, ¿no? Seguramente la realidad sería completamente distinta y la experiencia subjetiva, por supuesto que también, ¿no? Bueno, me es imposible comentar todos los comentarios que ustedes ponen en Classroom. De hecho, algo que estoy valorando es más que eh, dar como un comentario específico a cada una de sus participaciones, hacer esta articulación general y en lo sucesivo pensar en combinar esta estrategia, en que sea un video, una cápsula explicativa de la teoría y en otro momento un foro que sí sea en línea y que sea en el horario de la clase, ¿no? Bueno, entonces eso sí lo vamos a implementar, pero sería pues a partir bueno, mañana para mí. Sé que ustedes van a estar viendo esto después de la videoconferencia que vamos a tener. Eh, pero bueno, entonces mañana vamos a implementar, pero también regresando quizá lo implementemos más. Bueno, ya no entro en detalles porque quizá eso lo platiquemos mañana, insisto, para mí. Quizá ustedes acaba de pasar ahorita esta charla. Bueno, vamos a hablar de la psicología de la liberación eh, y tenemos que hablar de cómo esta perspectiva es una teoría latinoamericana, ¿no? Es una perspectiva crítica que surge en la psicología y que se propone realizar ciertas cosas. Y esa psicología es construida por un personaje clave en la historia de la psicología social latinoamericana, que es Ignacio Martín Baró, a quien muchos admiramos y queremos un montón por muchas de sus aportaciones, eh, porque nos enseñó muchísimas cosas, ¿no? Es este señor que está acá saludando, muy agradable, y vamos a hablar de él y de su obra y de cuán importante es en lo que sigue, ¿no? Hablar de psicología social de la liberación
es hablar de una psicología propia del contexto latinoamericano que intenta responder al contexto latinoamericano y sobre todo busca ser relevante con respecto a dicho contexto, ¿no? Bueno, vamos entonces a dividir esta sesión en una serie de apartados y trataré de ir siendo como muy puntual en torno a los acercamientos, ¿no? Bueno, eh, vamos a hablar del contexto histórico de América Latina. Antes de ir de lleno a la obra de Ignacio Martín Baró, me gustaría hablar de este contexto que es elemental, ¿no? Entonces, sobre marxismo les hablaba de cómo el siglo XX no se entiende sin la obra de Marx, particularmente la segunda mitad con todo el desarrollo de la Guerra Fría. ¿Qué es lo que pasa en la Guerra Fría? Con la Guerra Fría lo que vamos a encontrar es un enfrentamiento entre dos polos, ¿no?, que tienen una propuesta económica y política completamente diferente, que es el bloque capitalista y el bloque socialista, y que no van a tener un enfrentamiento armado directo entre estos dos, sino enfrentamientos localizados en países donde uno u otro bloque planteaba expandirse, ¿no? Hay conflictos, por ejemplo, como el de las Coreas, que hasta hoy sigue vigente, surge en la Guerra Fría, ¿no? Surge en la Guerra Fría también los enfrentamientos de Vietnam, ¿no? Eh, y varios otros, ¿no? Varios otros que tienen una larga, larga trayectoria, ¿no? Estas tensiones se vieron en muchas regiones del mundo. En algunos casos fue un enfrentamiento directo porque hubo apoyo militar, económico, incluso político, de una u otra potencia, porque ambas querían como expandir su influencia en el contexto mundial, ¿no? Recordemos esta clasificación de los países de primero, segundo y tercer mundo. Es bien curioso que hablamos de los de primero y tercer mundo, que es muy rápido identificarlos, pero casi nunca pensamos en el segundo mundo, ¿no? El segundo mundo, sobre todo es el bloque socialista, eh, que ahora como bloque ha desaparecido, por eso nos parece como muy extraño escuchar al segundo mundo, ¿no? Es obvio quién construyó la clasificación, eh, pero bueno, entonces en la Guerra Fría había un interés por el control geopolítico y bueno, ese control eh, lo que va a buscar en la región latinoamericana es también evitar que el avance del socialismo se consolide en la región, ¿no? Eh, Después de la Revolución Cubana en 1959, que es una revolución de tipo socialista, particularmente después de la crisis de los misiles, donde la Unión Soviética quiso trasladar armas nucleares a territorio cubano, eh, van a aparecer en América Latina varios procesos muy particulares. Entre ellos, primero van a aparecer guerrillas latinoamericanas intentando hacer algo muy similar a lo que pasó con la Revolución Cubana en varios países, pero también Estados Unidos, frente a esta realidad, va a apoyar a gobiernos conservadores, ultraconservadores, gobiernos militares en, el, en muchísimos países de América Latina, como Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, eh, El Salvador, Guatemala, bueno, y muchísimos otros, eh, donde se van a establecer dictaduras, ¿no? Se van a establecer dictaduras o gobiernos militares apoyados y asesorados por el gobierno norteamericano, cuyo propósito era evitar la expansión geopolítica del bloque socialista. Eh, bueno, esto no es como ningún asunto como conspiranoico, es un asunto histórico que lo pueden consultar en muchísimas fuentes. Eh, y quizá uno de los ejemplos más paradigmáticos con el que inicia como un proceso de larga tradición va a ser el de la dictadura chilena, ¿no? La dictadura chilena se caracteriza porque Salvador Allende
gana las elecciones, es decir, no utiliza las armas para llegar a la presidencia, pero es derrocado por un gobierno militar, le da un golpe de estado y asesina a un presidente políticamente electo, pero que la organización militar es apoyado por el gobierno norteamericano, y este nuevo gobierno va a implementar las políticas neoliberales, va a ser el laboratorio de las políticas neoliberales en el mundo y por supuesto en América Latina. Eh, entonces, algo que se va a desatar mucho con las distintas dictaduras van a ser muchas formas de violencia sociopolítica, particularmente formas como la desaparición forzada, como la tortura, como el desplazamiento forzado con fines políticos. Va a ser una constante en prácticamente casi todo el territorio latinoamericano. En México se va a presentar, aunque no con este rostro militar, pero va a haber políticas sobre todo de desplazamiento, de tortura, de desaparición a las guerrillas que van a surgir en el territorio nacional, de persecución constante, y entonces va a existir también este ambiente, ¿no?, de violencia de tipo sociopolítico. eh, y bueno, ¿qué otra cosa es parte del contexto de América Latina? Es el asunto del capitalismo periférico y la teoría de la dependencia. ¿En qué consiste esto? El capitalismo periférico eh, es una parte fundamental del sistema mundo contemporáneo. Emmanuel Wallerstein nos permite utilizar una distinción analítica muy interesante, que es entre los países del capitalismo central y los países del capitalismo periférico. ¿Cuál es el capitalismo central? El primer mundo. El capitalismo periférico, el tercer mundo. Y básicamente la teoría del sistema mundo y la teoría de la dependencia nos enseñan que la economía contemporánea lo que hace es que la riqueza fluya de los países del capitalismo periférico a los países del capitalismo central y no viceversa. Es decir, que los países ricos son ricos porque extraen la riqueza de los países pobres, ¿no? Entonces parece una paradoja, no pareciera que fuese al revés, pero realmente estructuralmente la economía planetaria funciona de esta manera, ¿no? Si recordarán un video que les mostré en la introducción, no, en la clase de marxismo, ahí aparece con muchísima claridad esta relación centro-periferia en el capitalismo. América Latina, evidentemente, es capitalismo periférico y se va a caracterizar por ello. Particularmente, algo que debemos decir de América Latina a nivel internacional es que es la región más desigual del planeta. África es la región más pobre, pero América Latina es la más desigual. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce riqueza, pero que esa riqueza se concentra en pocas manos y la mayoría se reparte poco, ¿no? Hay una gran brecha entre ricos y pobres, ¿sí? Entonces, América Latina es esta región y entonces algo que va a caracterizar el contexto en el que Ignacio Martín Baró va a estar pensando la psicología tiene que ver con una desigualdad social estructural impresionante que sigue vigente y que, bueno, eh, basta con irse a las cifras para entenderlo, ¿no? Pensemos como en este asunto de la pandemia y la realidad mexicana, ¿no? La realidad material mexicana, que a mí me ha hecho muy interesante que citan algunos de estos datos, eh, con la cuestión de la informalidad, ¿no? De la economía informal. Más o menos el 60% de los mexicanos económicamente activos dependen de la economía informal. ¿Qué quiere decir esto? No más no pagan impuestos, no tienen derechos laborales, no tienen prestaciones sociales, no tienen seguro médico. eh, y pensemos que muchas de esas personas viven al día, ¿no? Entonces, pensemos en la idea de una cuarentena, particularmente una cuarentena obligatoria. Esto sería imposible en muchos sentidos, ¿no? Porque tendríamos que pensar qué consecuencias tendría para las familias que alguien dejara de trabajar, ¿no? Y que dejara de tener acceso a los alimentos, ¿no? Alguien por ahí decía que se busca como combatir la pandemia, pero al mismo tiempo
promover el distanciamiento social, pero al mismo tiempo evitar que las personas murieran de hambre, ¿no? Esto es una característica estructural regional de prácticamente toda América Latina, ¿no? Eh, También en este contexto, en América Latina, va a surgir un movimiento muy curioso, sobre todo en el área de la sociología, que se va a reconocer como la ciencia militante, sobre todo sociología militante y comprometida, que se va a plantear la idea de que la ciencia debe servir para la transformación de la realidad social y no solamente para su descripción o análisis, ¿no? Sobre todo Falsborda va a ser clave con los modelos participativos y Paulo Freire también con la educación liberadora, va a ser indispensable en todo este contexto, ¿no? Se van a proponer la idea de una ciencia comprometida, de una ciencia para transformar el mundo, de una ciencia para luchar por la justicia social. Eh, y finalmente, el último elemento contextual que me gustaría decirles es el asunto de la teología de la liberación. Teología de la liberación. Eh, la teología de la liberación va a ser una tradición de extrema izquierda, de agenda interior, si mal no entiendo, de la Iglesia Católica, o al menos de las creencias católicas, que va a proponer la idea de que es necesario transformar la realidad del más acá y no esperarse a que todo se resuelva en el más allá. Es decir, que si hay personas que están sufriendo acá, se debe hacer algo por ellas, ¿sí? Y por tanto se debe buscar luchar por las personas más desfavorecidas, se debe buscar luchar por la justicia social, ir en contra de la exclusión y de la desigualdad y de las distintas formas de violencia. Y entonces en la teología de la liberación va a haber muchísimos sacerdotes muy activos, particularmente jesuitas, que van a promover toda esta serie de ideas y las van a practicar muy activamente en el contexto latinoamericano. Acá en México reconocemos algunos, por ejemplo Samuel Ruiz, que participó muchísimo en los procesos de negociación entre el EZLN y el gobierno mexicano, o Raúl Vera, que también se ha posicionado críticamente frente a muchas políticas muy conservadoras y violentas, eh, y que sobre todo promueven agendas de libertad política, por ejemplo como el matrimonio igualitario o el derecho a la no penalización del aborto. eh, y no sé, hay otros ejemplos, ¿no? Que luchan por migrantes, por comunidades pobres, indígenas. La teología de la liberación lo que hizo fue organizar muchísimas comunidades en casi todo el contexto latinoamericano, y bueno, muchos de ellos fueron perseguidos políticos, incluso, si mal no entiendo, algunos hasta excomulgados de la iglesia, ¿no? Eh, pero entonces la teología de la liberación lo que planteaba es esto, ¿no? La idea de eh, luchar por la justicia social en el más acá, ¿no? Porque es importante mencionar esto porque el personaje que estamos viendo el día de hoy, que es Ignacio Martín Baró, además de ser un académico, era un sacerdote jesuita activo en su comunidad. O sea, Martín Baró impartía misa, ¿no? Una de mis fantasías históricas, si pudiera viajar en el tiempo, yo iría a misa con Martín Baró. Yo quisiera saber cómo va a misa, ¿no? Una confesión con Martín Baró estaría buena, ¿no? Eh, bueno, a ver qué, ¿no? Entonces, es el contexto histórico de América Latina, el contexto de Ignacio Martín Baró. En este contexto, este personaje que nace en España y después se viene a América Latina y después se va a estudiar a Estados Unidos psicología, donde estudia una psicología predominantemente dominante por el interaccionismo simbólico, la etnometodología y el naciente construccionismo social de segunda generación de Berger y Luckmann. Ignacio Martín Baró va a regresar a América Latina, se va a leer marxismo y va a hacer una articulación
muy interesante y original, ¿no? Vamos a ver en qué consiste. Eh, ¿Cuáles son algunas contribuciones generales de la psicología de la liberación? Bueno, yo creo que la más importante tiene que ver con la contextualización de la psicología como praxis histórica y políticamente situada. O sea, Martín Baró es muy original porque es de las primeras personas que nos dicen que la psicología es política, ¿no? Estamos ya en el territorio de la psicología política prácticamente desde que empezamos a hablar del poder, como de todas estas tradiciones, ya estamos hablando de psicología política. Eh, Martín Barón nos va a decir que nuestras epistemologías son políticas y que deben de relacionarse con la realidad en la que nosotros vivimos, sobre todo la gente con la que nosotros vamos a trabajar en lo cotidiano, ¿no? Eh, entonces, esta es una contribución original, ¿no? La segunda tiene que ver con el diagnóstico latinoamericano de cuál es la producción latinoamericana. Y lo que se da cuenta Ignacio Martín Baró es que la psicología latinoamericana está profundamente colonizada, ¿no? O es parte de la oleada de colonización que va a venir desde el capitalismo central y que va a predominar el campo científico, ¿no? Martín Baró se va a dar cuenta cómo nuestros manuales, nuestras teorías, metodologías, etcétera, estaban determinadas, delimitadas, problematizaban los contextos europeos y norteamericanos, ¿no? Sobre todo norteamericanos. Acá hay que recordar que un proceso fundamental en el siglo XX es la americanización de la psicología. Tenemos que preguntarnos si este contexto, ¿no? Este contexto que ya les planteo acá, es el mismo contexto de Estados Unidos. Evidentemente no. O sea, tan solo por la diferencia entre capitalismo central y capitalismo periférico y el papel en el conflicto geopolítico de la Guerra Fría, ya estamos en otro lugar, ¿no? Ya estamos en otro lugar y Martín Baró lo sabe. Entonces, por eso nos va a plantear que necesitamos una psicología que piense la realidad en la que estamos, pero no solo que la piense, sino que haga algo, ¿no? Para transformar esas realidades de injusticia. Entonces, este diagnóstico latinoamericano de colonización de una psicología norteamericana, predominantemente positivista, pues va a ser elemental para darnos cuenta que necesitamos hacer psicología de otra forma, ¿no? Tercer elemento es que la psicología debe ser socialmente relevante frente a la violencia sociopolítica. O sea, alguna cosa que le está preocupando enormemente a Ignacio Martín Baró es cómo nos traemos la teoría de Maslow para pensar la tortura, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Freud? Y si vamos a pensar la desaparición forzada, ¿no? ¿Qué le decimos a las comunidades que son desplazadas, que no tienen casa? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo vivir? ¿Cómo manejar todas esas emociones? ¿Se puede? ¿Sí? Sobre todo por esos otros modelos que fueron construidos en Estados Unidos, sobre todo con muestras de universitarios blancos de clase media, heterosexuales, que bueno, son completamente distintos a la realidad mexicana, a la realidad latinoamericana, ¿no? Porque eh, estructuralmente esta realidad es distinta, ¿no? Entonces acá hay una novedad, ¿sí? Que es la explicación dialéctica y materialista de la subjetividad del comportamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Las condiciones materiales históricas generan cierto tipo de subjetividad, particularmente ideología. Un concepto que le va a gustar muchísimo a Martín Baró va a ser el concepto de ideología. Él va a proponer que el objeto de estudio de la psicología debe ser el estudio de la acción social, es decir, lo que hacen las personas en la vida cotidiana, el estudio de la acción social en tanto ideológica, es decir, cómo lo que hacemos en la vida cotidiana es condicionado por estructuras ideológicas, ¿no? Si ustedes se fijan, en el fondo, esto es otra teoría de tipo cognitivo, particularmente la ideología es una teoría de economía cognitiva, ¿no? De cómo se promueven ciertos sentidos sobre el mundo, pero sobre todo se promueven para ocultar determinadas dimensiones de la realidad. El concepto de ideología tiene esa noción, ¿no? Hay como un velo que esconde una especie de realidad
verdadera y que quitándole ese velo, entonces podemos conocer la verdad y acceder a la realidad tal cual es, ¿no? Este es como el fondo de la herencia del materialismo que van a cuestionar mucho los socioconstruccionistas, incluso el concepto de ideología. El concepto de ideología tiene muchos problemas, hoy nos es muy útil, o sea que está siendo bastante útil, pero cuando lleguemos al socioconstruccionismo veremos que no solamente se construye como ideología, sino se pueden construir un montón de cosas. Bueno, ¿cuál es la agenda de la psicología latinoamericana y de la psicología de la liberación? Es que busca enfocarse en las necesidades de las mayorías populares, particularmente porque busca hacer algo por estas personas, sobre todo ir en contra de las estructuras sociales que les oprimen, ¿no? No se trata de seguir haciendo psicología para quien tiene capacidad de pago, para la clase media, para los blancos norteamericanos universitarios, sino que hacer psicología para la gente de a pie, para la gente que está padeciendo un montón de cosas, ¿no? Y por tanto se va a replantear la lógica, si la psicología debe ser clínica o debe irse a otros ámbitos. Eh, por ejemplo, acá vamos a ver la naciente psicología comunitaria que va a plantear la importancia de establecer otros vínculos de trabajo para tener un impacto socialmente más relevante, ¿no? El segundo punto de su agenda es construir una epistemología situada y desde la perspectiva de los excluidos, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Porque cuando vemos psicología latinoamericana, no estamos diciendo que necesitamos entonces crear una especie de identidad cerrada y que todo lo que venga del exterior hay que rechazarlo. Esto es una interpretación ingenua. No se trata de eso. Tampoco es la idea de estandarizar test, ¿no? La idea de estandarizar un test imprime cierta lógica, nos sitúa en una tradición positivista. A lo que se refiere Martín Baró es que debemos utilizar las teorías que nos permiten ser sensibles a las realidades, particularmente a las problemáticas de las sociedades que habitamos. O sea, no se trata de rechazar algo porque viene de otra parte del mundo, no es eso. La psicología de la liberación de ninguna manera sostiene eso. La psicología de la liberación sostiene la idea de que debemos tener sensibilidad problematizadora de nuestra realidad y que se pueden utilizar teorías de otros lados. Pensemos cuál es la herencia enorme que tiene la psicología de la liberación del marxismo, que es una tradición europea, de la etnometodología, ¿no? De la fenomenología incluso, o el interaccionismo simbólico que también está muy activa, vienen de otros contextos. El problema no es que venga, ¿sí?, de otros contextos. El problema es si eso que viene de otros lados o que venga de aquí nos está ayudando a resolver las problemáticas relevantes para la gente que es mayoría, ¿no? Y bueno, acá busca también hacer una revisión crítica de otras contribuciones que ya ha hecho la psicología, es decir, cuestionar la producción vigente, cuestionar los sesgos de clase, de raza, incluso de género. Aunque les diré algo, Ignacio Martín Baró no se preocupó mucho por algunas categorías, si bien las trabaja, las bordea, no hace como un análisis muy sofisticado. Por ejemplo, cuando habla de género, casi siempre habla de machismo, pero nunca nos habla de la diferencia sexual, por ejemplo, de la diversidad sexual y los problemas que se enfrentan. No sé si también tienen que ver con su posición, por ejemplo, como padre, pero no tengo claridad, ¿no? Y tercero, el tercer elemento de su agenda es la praxis comprometida con los sectores más vulnerados, violentados y no con el poder. O sea, si por ejemplo vamos a pensar en el trabajo, no pensemos en la perspectiva de quien tiene el poder. Por ejemplo, no pensemos en la perspectiva del empresario, ¿no? Pensemos en la perspectiva de los trabajadores, pensemos en la perspectiva de la trabajadora doméstica. Si vamos a pensar la pandemia, no pensemos solamente la perspectiva de quienes tienen el poder, del Estado, de los empresarios, ¿no?, de las clases medias altas, sino pensemos en la vida cotidiana de las personas que están más precarizadas, ¿no? Bueno,
Yo les voy a pedir un ejercicio más o menos similar para esta clase, ¿vale? Ya les explico más adelante. La psicología de la liberación también va a establecer que hay tareas urgentes, ¿no? Una de ellas es recuperar la memoria histórica, es decir, es bien importante que nos estemos contando la historia de América Latina, la posición que tenemos y por qué la realidad que tenemos es como es. ¿No? O sea, por qué esta desigualdad estructural, por qué esta forma de violencia estructural, por qué esta forma de violencia sociopolítica, pero construir esos mecanismos históricos, ¿no? Eh, bueno, el segundo es la desideologización del sentido común y la experiencia cotidiana. O sea, el proyecto de la psicología de la liberación es que las personas piensen por sí mismas, que tengan la capacidad de cuestionar todo eso que les preinstala la ideología, ¿no? La ideología del contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, por eso se va a proponer esta idea de desideologizar, ¿no? Que es casi como quitar como una especie de velo de la conciencia y que aparezcan otra serie de elementos que previamente no eran vistos, ¿no? Muy similar a lo que planteaba Freire con la educación liberadora. Ya veremos más adelante cómo los socioconstruccionistas se van a pelear con la posibilidad de esta idea de desideologizar y aparte solamente de trabajar el tema de la conciencia, y bueno, ¿no? También hay otras tradiciones en el marxismo que se combinan con el psicoanálisis que problematizaría muchísimo esto, ¿no? La idea de desideologizar la conciencia, ¿no? O sea, hay quien dice no solamente desideologicemos, decolonicemos, también cuestionemos las estructuras patriarcales, ¿no? Y un montón de cosas más, de la subjetividad en general, del deseo y no sé, ¿no? Por ejemplo, estas combinaciones entre marxismo y psicoanálisis lacaniano que no están incluidas en el curso, quizá más adelante, está bien interesante porque, por ejemplo, es una teoría del deseo, ¿no? O sea, hasta ahora no hemos visto ni una sola teoría social que nos hable del deseo, nos habla mucho como de la conciencia, del sentido, del significado, pero ¿qué pasa con el término, con las cuestiones afectivas, ¿no? Con todo con estas cuestiones no racionales que están organizando nuestro comportamiento cotidiano, ¿no? Pero bueno, acá no hay ese planteo. eh, y bueno, ¿qué más se va a plantear Ignacio Martín Baró? Que va a ser la idea de potencializar las virtudes populares, sobre todo rescatar las potencialidades que ya existen en los sectores populares, que son muchos, y dejar de estigmatizar la concepción que tenemos de ellos, ¿no? Porque generalmente les pensamos como completamente carentes, como sin capacidad organizativa y todo ese tipo de cosas. Bueno, acá no, acá se plantea, bueno, vamos a ver que sí están en desventaja, perdonen, con respecto a la estructura, pero no quiere decir que no tengan una forma de participar, una forma de resistir a esas formas de organización del poder, ¿no? Bueno, entre todo esto, me falta esta y otra, y ya con esto termino, eh, la psicología social comunitaria va a surgir como un brazo operativo de la psicología de la liberación. Muchos de estos planteos previos los hace Ignacio Martín Baró en los años 80, pero es asesinado casi terminando esta década por el gobierno salvadoreño, particularmente por el ejército. Entra a la Universidad del Salvador y asesina a muchísimas personas, entre ellas él, cuando era vicerrector, lo cual es un completo crimen, un abuso, una forma de violencia sociopolítica extrema. Eh, y bueno, hay mucha indignación en el contexto internacional por esta acción, y bueno, pues la obra sigue avanzando y otros latinoamericanos la retoman, entre ellos Marixa Montero, y va a proponer esta idea de la psicología social comunitaria, es decir, no una psicología centrada en individuos, sino centrada en las comunidades, eh, y que se va a alimentar de muchísimas ciencias. Algo que les he insistido mucho a lo largo de todo el curso es cómo las teorías posteriores a los años 90 son teorías multi y transdisciplinares. Ya no son unidisciplinares, ya no se inscriben solamente a un campo de conocimiento, sino que se están alimentando
de otros campos bien importantes. Por ejemplo, la psicología social comunitaria le va a dar un montón a la sociología, a la pedagogía, a la antropología, a la dinámica de grupos y otras cosas, ¿no? Eh, y esta idea de la psicología social comunitaria se va a fundamentar en la idea de poder comunitario, ¿no? La idea de participación social como el elemento clave, ¿no? Acá hay una novedad importante. Las personas con las que trabajamos son co-investigadoras, eh, estamos trabajando hombro a hombro, ¿no? No es esta idea de voy, hago mi instrumento y ya les pido los datos, se los extraigo y me voy y no vuelvo, ¿no? Sino que trabajo colaborativamente con ellos muy activamente, ¿sí? Y acá no solamente se busca construir conocimiento, sino transformar la realidad que se explora, ¿no? Yo les pedí que vieran un par de videos sobre acompañamiento psicosocial, donde se ve con muchísima claridad los procesos participativos, la idea de cómo las personas nos enseñan, la idea de cómo son colaboradores en el proceso de construcción de conocimiento, eh, y sobre todo esta idea de la investigación-acción participativa, ¿no? Lo que ustedes vieron allá fueron acompañamientos psicosociales. Todos los acompañamientos psicosociales tienen esta característica, o no son acompañamientos psicosociales. Las acompañamientos psicosociales son un submodelo de la psicología social comunitaria, cada vez más utilizado en la región, original de la región, que vale la pena tener en cuenta, ¿sí? Que vale la pena tener en cuenta. Entonces, acá estamos frente a una psicología que ya se está planteando el poder, que se está planteando el lugar que tiene en términos muy concretos históricamente en el mundo y de cómo es necesario producir un conocimiento socialmente relevante para esa parte del globo, ¿sí? Entonces, ya hay una vinculación entre psicología y poder, ¿sí? Hay una vinculación entre psicología y poder que cada vez se va a ir sofisticando más y más, ¿sí? El tema que sigue va a ser análisis crítico del discurso, pero ese lo vamos a trabajar hasta regresando de vacaciones. Por lo pronto, les voy a pedir que trabajen la actividad que viene en la descripción de Classroom, y bueno, lo entreguen en la fecha correspondiente, ¿va? Bueno, yo les veo mañana, les acabo de ver, no sé, supongo que sí, es un poco confuso. Y bueno, por acá andamos. Me da gusto saludarles y espero, bueno, saludarles el día de mañana, jueves, ¿vale? Bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo.